¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Espero que se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Y hoy estaríamos iniciando pues con la segunda semana de estas clases, ¿no es cierto?, de manera virtual, de esta unidad número 6. ¿Correcto? Es importante recordarles a cada uno de ustedes que desde la perspectiva literaria estamos haciendo un recuento, ¿no es cierto?, de todo lo que ya hemos visto nosotros en estos años de la literatura. Sin embargo, este recuento que estamos haciendo inicialmente es un recuento de la literatura universal, ¿no es cierto? Entonces, ya la semana pasada habíamos desarrollado el romanticismo europeo, habíamos hablado de la novela Las cuitas de joven Werther, y esta semana nos tocaría hablar de un movimiento que se opone a ese individualismo, a ese pasionalismo, ¿no es cierto?, a esta literatura fundamentalmente idílica y sobre todo a esta literatura subjetiva, y vamos a hablar pues de una literatura enfocada en la realidad, que utiliza un lenguaje más bien pulido, que fundamentalmente toca temas objetivos, que es muy detallista y en algunos casos representa una realidad patética, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente el día de hoy del realismo europeo. Vamos a hablar del realismo europeo y vamos también a hablar un poco del razonamiento verbal, pero sobre todo del realismo europeo. Vamos a citar algunos autores importantes dentro del realismo y vamos a enfocarnos también en la importancia del iniciador de la novela psicológica, conocido como Feodor Mikhailovich Dostoyevski, ¿no?, y su famosa obra Crimen y Castigo. Además, este realismo no aparece pues de la nada, aparece por un periodo de decaimientos y de conflictos. La revolución industrial fue muy importante porque, digamos, intensificó esta lucha entre burgueses, ¿no es cierto?, y obreros, y además, en algunos casos o bajo algunas condiciones, se va a proyectar lo que se va a conocer filosóficamente como el positivismo de Augusto Comte. Y también va a existir una variante donde la literatura va a sufrir o va a tocar temas, digamos, ligados a la ciencia, ¿no? Denominado pues esta corriente, la corriente naturalista, instaurada por Émile Zola, por su famosa obra Naná. Bueno, de estas cosas vamos a hablar el día de hoy y nos vamos a enfocar fundamentalmente en el análisis objetivamente del hombre y de su realidad, ¿correcto? Así que lo importante es hablar de este proceso. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues fundamentalmente del realismo, ¿correcto? Así que va a ser muy importante que prestes mucha atención para poder definir y conceptualizar qué es el realismo. El realismo es un movimiento literario que surge fundamentalmente a mediados del siglo XIX. Estamos hablando más o menos del año de 1850, 1848, y surge en Francia, fundamentalmente por este conflicto entre la burguesía, ¿no es cierto?, y la clase obrera. Se produce fundamentalmente la visión capitalista y, lógicamente, que esa visión capitalista era la recolección de capitales, ¿no? A través de ello se produce la primera revolución industrial, en donde las máquinas reemplazan el trabajo de los hombres y muchos de ellos se quedan sin empleo. Esa desesperación, esa angustia, es la temática fundamental de este movimiento literario, que trata de enfocar esas divisiones sociales y fundamentalmente la pobreza y la miseria que bordeaba a Europa por esos años, ¿correcto? Así que también es importante recordar que el realismo surge en oposición al romanticismo, a esa condición individualista, a esa condición del culto del yo narrador, a esa visión fundamentalmente de las experiencias individuales y amorosas
en donde el subjetivismo fundamentalmente, va a ser más importante que la razón. El realismo, digamos, se opone a esa visión y fundamentalmente nos habla de, digamos, de una visión más bien colectiva, una visión más bien social, una visión que refleja la realidad y sus diferencias, ¿correcto? Y sus diferencias en tanto clases sociales como sistemas sociales también. Entonces, eso va a ser lo importante, eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, considerando además que, a diferencia del romanticismo, aquí se va a ponderar fundamentalmente la razón sobre los sentimientos. De hecho, la visión de Augusto Comte va a ser importante, sobre todo del positivismo, porque vamos a hablar de cómo fundamentalmente las ciencias, cómo fundamentalmente la realidad y cómo la miseria de Europa va a ser el reflejo de una sociedad que necesita urgentemente salir de estos problemas, ¿no? Así que el realismo europeo va a ser muy importante dentro de este proceso. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el realismo como tal? ¿No es cierto? ¿Qué podemos decir sobre el realismo como tal? Primero, como te había dicho, es una corriente literaria, ¿no es cierto?, y artística que se va a desarrollar durante la segunda etapa del siglo XIX. Estábamos hablando fundamentalmente de los años de 1848, 1850, perdón, etcétera, etcétera. Va a surgir en Francia como producto de la primera revolución industrial y también como la aparición de los capitales. Por si acaso, por estos años también va a surgir el pensamiento socialista, junto con el manifiesto comunista impuesto por Marx y Engels, ¿no? Que van a ser muy importantes dentro de este contexto histórico. Además, el incremento de capitales lo que va a originar es una división social entre una élite que tiene mucho más dinero y que tiene la estabilidad económica y la masa que fundamentalmente reclama un trato igualitario. Pero claro, Europa sumida en la más extrema pobreza, ¿no es cierto? Y fundamentalmente sus ciudadanos no tenían ni siquiera, digamos, no tenían ni siquiera un seguro social como para poder solventar sus gastos, ¿no? En este caso, los personajes que se van a abordar, ¿no es cierto?, dentro del realismo, van a ser personajes sumidos en la pobreza y la miseria, que tratan de salir de esa situación, pero van a terminar cometiendo errores, ¿no es cierto? Van a terminar cometiendo delitos, ¿no? El caso fundamentalmente de Madame Bovary, el caso de Julián Sorel en Rojo y Negro, y por qué no hablar, por ejemplo, de, digamos, Rodion Romanovich Raskolnikov, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante dentro de este proceso. Ahora, había hablado de la revolución industrial y había hablado pues del reemplazo de las máquinas, ¿no es cierto? O mejor dicho, del reemplazo de los hombres por las máquinas, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué las máquinas reemplazaron al hombre? Fundamentalmente porque las máquinas no pedían una manutención, no pedían un salario, no pedían de alguna u otra manera un empleo fijo, no tenían familia, ¿no es cierto? Y podían trabajar fundamentalmente todo el día. Entonces, lógicamente, era mucho más fácil hacer trabajar una máquina, invertir un poco más en ese capital, pero generar, ¿no es cierto?, mayores ingresos era lo más importante. Por eso, en este punto determinado, la burguesía se va a divorciar de la clase obrera representada por muchos estudiosos, como ya te había expuesto, ¿no es cierto?, clase obrera representada en el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, ¿no?, que va a ser muy importante en este caso. Ahora, el realismo va a utilizar como fundamento literario la novela, porque gracias a la novela, el escritor realista puede dar a conocer fundamentalmente y reflejar la realidad y los detalles que se experimentan en esa Europa que está en un proceso de decadencia. ¿Correcto? Todos sabemos que el realismo tiene su origen en Francia, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser el contexto histórico? Revolución industrial, te había explicado,
aparecen nuevas ideologías como el positivismo de Augusto Comte, el comunismo de Carlos Marx y Federico Engels, y el feminismo también aparecerá como una corriente en donde se va a gestionar o se va a proponer la igualdad, ¿no es cierto?, de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Fundamentalmente va a ser eso. ¿Cuáles son las características que diferencian al realismo del romanticismo, ¿no? Como una corriente fundamental e importante, el romanticismo se configuraba como, como la búsqueda de la libertad, pero a través de la exaltación de las pasiones. En cambio, el realismo lo que va a tratar de analizar a detalle es la realidad a través de una perspectiva y de una visión objetiva. Claro que cuando hablamos de objetivismo estamos hablando de la razón, fundamentalmente de la razón. Habrá un objetivismo porque fundamentalmente se trata de representar la realidad y la crisis europea tal y como es. Por eso el empleo o el uso de la novela, ¿correcto? También se va a reflejar la realidad, esa realidad patética, esa realidad en crisis, esa realidad en donde los hombres han sido reemplazados por las máquinas, esa realidad en donde las personas, producto de la depresión, se entregan al juego de azar, se entregan al consumo del tabaco y del alcohol, y fundamentalmente en algunos casos, ¿no es cierto?, se cometen delitos, ¿no? Como por ejemplo el hurto, como por ejemplo la violación, como por ejemplo el exceso. Reflejar la realidad implicaba reflejar no una realidad acomodada y bella, como era en el romanticismo, sino una realidad objetiva, tal y como es, ¿cierto? Eso también va a ser importante. El uso de las descripciones y los detalles van a ser muy importantes. Europa, sumida en la pobreza y en la miseria, va a enfocar fundamentalmente a personajes que han perdido su empleo y que se han entregado fundamentalmente a los vicios sociales. Vicios sociales que conducen al hombre fundamentalmente a actuar al margen de la ley. Por eso, por ejemplo, Augusto Comte y también Federico Nietzsche, ¿no es cierto?, Friedrich Nietzsche, decían algo muy importante. Existen dos clases de hombres, ¿no es cierto? El hombre común y corriente, el hombre normativizado, el hombre que sigue las reglas de manera, que sigue las reglas y que es un tipo bastante ortodoxo, asegurando su condición individual, o el hombre que no solamente piensa que está al margen de la ley, sino el hombre que considera que las leyes no son justas. Entonces, si no son justas las leyes, pues hay que socavarlas, hay que infringirlas, ¿no? Y eso es lo que pasa dentro de las novelas del realismo. Por eso el uso de descripciones va a ser muy importante dentro de este proceso. Ciudades como San Petersburgo, ciudades como Moscú, ciudades, por ejemplo, como París, ciudades como Baltimore, ciudades, por ejemplo, como Nueva Inglaterra, van a ser importantes dentro de la visión de ciudad, dentro de este realismo que enfoca a una Europa en decadencia. Existirá fundamentalmente una crítica social, claro está, una crítica social. Por eso es que el realismo surge, porque ya no habla del subjetivismo ni del individualismo romántico, sino habla fundamentalmente del pensamiento colectivo, de la crisis social y de la problemática económica que experimenta Europa por esos años. También va a ser importante el narrador omnisciente, porque el narrador omnisciente va a ser quien va a describir los paisajes, va a participar en las acciones y va a saber el pensamiento o la posición de los personajes. Entonces, es fundamentalmente el pensamiento de los inicios de la novela totalizadora, que refleja la realidad tal y como es en diferentes versiones. Muchos creen y piensan que cuando hablamos de realismo, estamos hablando de novelas donde no se toca la temática del amor. Sí se va a tocar la temática del amor, pero no es lo más importante. En el romanticismo sí. La temática del amor simplemente va a ser una temática accesoria. Lo que aquí importa son las desavenencias y las crisis que está pasando la sociedad a partir de esos personajes enfocados en la novela. ¿Correcto? Eso también va a ser importante. Va a desarrollar la novela y el cuento porque va a ser la herramienta fundamentalmente que
va a encontrar una mayor base para ser más detallista y contar esos procesos y esos cambios que se está dando en Europa por estos años. ¿Correcto? Y claro que si surge el realismo es porque se opone al romanticismo como tal. ¿Correcto? Eso va a ser lo más importante en este caso. Claro que va a haber la razón sobre la pasión, a diferencia del romanticismo, que era pasión sobre las razones. ¿No es cierto? Eso es lo fundamental, eso es lo más importante. ¿Cuáles son los representantes, ¿no es cierto?, del realismo europeo? Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, a Stendhal o Henry Bailey, ¿no? Va a ser el iniciador de la novela psicológica. Ojo, va a ser el iniciador de la novela psicológica. No confundir, porque una cosa es el iniciador, otra cosa es el padre, y otra cosa muy diferente es ser el máximo representante de la novela psicológica. Bueno, Henry Bailey es el iniciador de la novela psicológica con su famosa obra Rojo y Negro, en donde este va a retratar al personaje principal, que es Julián Sorel, un tipo que busca ascender económicamente y que busca mejorar su situación económica metiéndose a la milicia, eso representa el rojo, y metiéndose también, digamos, a conseguir un cargo eclesiástico, ¿no es cierto?, que simboliza el negro. El rojo es la negra, el rojo es la guerra o representa la guerra, y el negro representa la religión, ¿no es cierto? Luego encontramos a Honoré de Balzac con su proyecto de novela totalizadora, ¿no es cierto? Va a desarrollar la novela psicológica con su famosa obra La Comedia Humana, donde vamos a encontrar una colección de novelas en donde encontraremos, pues, por ejemplo, La piel de Zapa, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a encontrar aquí también a El Jugador, por ejemplo, entre otros. Y Gustavo Flaubert, ¿no es cierto?, que va a ser importante porque va a ser quien va a criticar al romanticismo fehacientemente, ¿no? Va a ser acusado de pornógrafo, fundamentalmente porque en sus novelas, ¿no es cierto?, enfocaba mucho el personaje de los niños, ¿no? Y además enfocaba fundamentalmente muchas acciones violentas sexualmente hablando. Vamos a hablar fundamentalmente aquí de Madame Bovary, una jovencita que se casa con un médico simplemente para mejorar sus condiciones sociales, ¿no? De estos temas estaba hecha la novela en Francia. Fundamentalmente novelas que enfocan el arribismo, novelas que enfocan, por ejemplo, el casamiento por, digamos, un acuerdo, o también que enfocan fundamentalmente el desasosiego y la pobreza. Son temas que va a tocar la novela realista francesa. También vamos a encontrar fundamentalmente en España a Benito Pérez Galdós con Marianela. También pasa fundamentalmente lo mismo. Una chica que va a ser de alguna u otra manera o que es pedida en matrimonio por un señor de edad fundamentalmente con dinero, y que esta muchacha no va a querer aceptar ese compromiso. Además, hay que recordar que Marianela era una chica no agraciada, ¿no? O sea, era muy fea. Y fundamentalmente esta se había enamorado de uno de los patrones, ¿no? Un joven, el joven patrón de la casa. El joven también le correspondía porque ese joven nunca la había visto. ¿Por qué? Porque era ciego. La novela refleja fundamentalmente cómo los sentimientos son socavados por la propia razón, porque cuando este joven recobra la visión, va a rechazar a Marianela y se va a casar con otra persona. Luego encontramos a Charles Dickens con David Copperfield, Oliver Twist, Historia de ciudades y Cuento de Navidad, ¿no? Y en Estados Unidos vamos a encontrar a Mark Twain con fundamentalmente su novela Tom Sawyer, ¿no es cierto?, donde se relata fundamentalmente la historia de este jovencito y de sus aventuras, en donde se va a enfocar también la vida de los habitantes del río Mississippi, ¿no? Eso también va a ser muy importante. En Rusia, ¿no es cierto?, en Rusia vamos a encontrar a muy buenos representantes, fundamentalmente del positivismo de Augusto Comte y de la novela psicológica.
Vamos a encontrar, por ejemplo, a Anton Chekhov, cuentista, fundamentalmente con el tío Anya, y León Tolstoy, con crítica a la nobleza, la guerra y la paz, y a la Karenina. Pero el máximo representante, ¿no es cierto?, del realismo europeo no va a ser nada más y nada menos que Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿no es cierto? Dice Nietzsche que aprendió, ¿no es cierto?, del positivismo de Kant y también aprendió fundamentalmente de la crisis, ¿no es cierto?, y de los asuntos psicológicos en conversaciones tan pausadas, pero tan profundas con Fedor Dostoyevsky, ¿no? Dice Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto?, el que plantea fundamentalmente años posteriores la teoría del superhombre. Ahora, Fedor Dostoyevsky va a nacer en San Petersburgo, ahí mismo va a morir. Es importante este escritor porque no solamente va a estar muy cercano, ¿no es cierto?, a la realidad y a la crisis que pasaba la Rusia zarista por esos años, estamos hablando de 1848, sino que va a ser muy importante la postura de Dostoyevsky porque va a ser un jugador empedernido, ¿no es cierto? También va a tener muchos problemas psiquiátricos, ¿no? Va a ser excomulgado de la Iglesia Católica y va a ser llevado a hacer trabajos forzados en Rusia, perdón, en Siberia. ¿Por qué? Fundamentalmente por su manera de comportarse y por la manera de escribir que tenía. Entonces, Fedor Dostoyevsky, ¿no es cierto?, va a tener un estilo importante, ¿no? Sus personajes, dentro de sus novelas, van a estar atormentados por los vicios sociales. Existirá una tendencia dramática. El cristianismo va fundamentalmente a tener una salvación o va a ser direccionado a través de una salvación determinada, ¿no? Hay que recordar que, si bien es cierto, Dostoyevsky fue excomulgado en alguna oportunidad por la Iglesia Católica, y a pesar de que era un crítico acérrimo de la Iglesia Católica, era un cristiano fehaciente también. Ahora, si habíamos dicho que Stendhal era el iniciador de las novelas psicológicas, hablamos de que Fedor Dostoyevsky es el máximo autor de las novelas psicológicas. ¿Correcto? Eso es lo más importante. ¿Cuándo nació y cuándo murió Fedor Dostoyevsky? Va a nacer el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, ¿no es cierto? Y va a morir el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo. Es más, en su máxima novela Crimen y Castigo se refleja algunas conductas o algunos episodios que serían autobiográficos, ¿cierto? Vamos a contarlos más adelante, pero lo importante es tratar de analizar ese proceso, ¿no? Ese proceso. ¿Cuáles son las obras de Dostoyevsky? Podemos hablar de los hermanos Karamazov, El idiota, ¿no es cierto?, hablando fundamentalmente de las personas que vivían por esta época. El jugador, recordemos que él era un famoso apostador, ¿cierto? Pero su máxima obra va a ser Crimen y Castigo. Género épico, especie novela. El tema, la moral cristiana versus la moral intelectual. Estructura, es una novela policial, pero que tiene una trama psicológica, ¿no? ¿Cuál es el escenario? San Petersburgo. ¿Cómo empieza fundamentalmente la novela? Con el personaje principal, Rodion Romanovich Raskolnikov, un sujeto atormentado o va a estar atormentado por la culpa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa dentro de la historia? Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante de Derecho, tenía una familia muy pobre. Entre su familia estaba su madre, ¿no es cierto?, Pulqueria, y estaba su hermana Dunia. Pulqueria era una mujer que se preocupaba mucho por sus hijos, pero solamente se preocupaba por ellos, porque lamentablemente no tenía un respaldo económico para brindarle ayuda. Quien le brindaba ayuda económica a Rodion era su hermana Dunia. Dunia era el soporte económico de la familia de Raskolnikov, pero su preocupación latente siempre fue su madre, Pulqueria, ¿no es cierto? Pulquerina. Que es importante recordar que gracias al consejo, ¿no es cierto?, de su madre, Dunia se va
se va a comprometer con Pedro Petrovich, ¿no es cierto? ¿Y por qué se va a comprometer con Pedro Petrovich? Por cuestiones económicas y porque Rodion Romanovich tenía que seguir estudiando en San Petersburgo. Pero Rodion Romanovich no era un estudiante cualquiera, no era un estudiante acomodado, era un estudiante que sabía la realidad que pasaba Rusia por ese tiempo. Él participó mucho, fundamentalmente, de las reuniones universitarias en contra de ciertas leyes que se estaban produciendo mal, producto de esa Rusia zarista, esa Rusia burguesa, esa Rusia que maltrataba a la clase obrera. Claro está que también Rodion Romanovich no estaba de acuerdo con el matrimonio de Dunia con Pedro Petrovich, porque era un tipo autoritario, además era un tipo maltratador, pero bueno, de alguna u otra manera sabía el sacrificio que estaba haciendo su hermana para que él siga estudiando. Pero algo no lo dejaba tranquilo a Rodion Romanovich, ¿no es cierto? Algo no lo dejaba tranquilo a Rodion. ¿Qué no lo dejaba tranquilo? No le dejaba tranquilo tanta injusticia, tanta pobreza, tanta miseria, ¿no es cierto? No lo dejaba tranquilo fundamentalmente tanta, tanta clase social dividida. Y entonces, este va a, a manifestar todo este derrotero y todas estas ganas de querer cambiar el mundo a su amigo Razumihin. Razumihin era el amigo, el inseparable amigo de Rodion, que de alguna u otra manera lo apoyaba también en estas contiendas, en estas luchas universitarias, ¿no? Sin embargo, había algo que Razumihin no sabía, que Rodion estaba pensando en algo muy importante. Estaba pensando en cómo, ¿no es cierto?, librarse de a quien consideraba la lacra social y el producto por el cual las personas, ¿no es cierto?, las personas que vivían en ese entorno eran pobres, ¿no? Pensó que asesinando a la vieja usurera, a Leon Ivanovna, iba a librar a toda la ciudad de San Petersburgo de la miseria. Aquí viene el postulado de la teoría del superhombre, ¿no? Sin embargo, Rodion no quería levantar sospechas de lo que estaba pensando. Por eso no le cuenta nada a Razumihin. Un día saliendo, ¿no es cierto?, ya de haber empeñado los últimos libros que éste tenía, se encuentra con un tipo alcohólico, borracho, que iba a cruzar por los tranvías, pero que justo él, de alguna u otra manera, lo salva de caer en ese proceso, de caer fundamentalmente en el tranvía y ser arrollado por el tren, y Rodion conoce pues a Mermeladov. Este le invita a una copa, ¿no es cierto? Y se sientan en una taberna y este le cuenta su historia. Mermeladov tiene una familia bastante numerosa, 2 hijos y una hija más. Bueno, una hija no tan mayor de edad, una hija adolescente. Se ha casado por segunda vez con Caterina, ¿no es cierto? Sin embargo, hace ya una semana que no ha llegado a su casa y anda borracho dando tumbos por San Petersburgo. Rodion me pregunta por qué, qué es lo que ha pasado. Mermeladov dice que ha sido despedido del trabajo y que no puede llegar a casa si es que no lleva el dinero, que no solamente se ha bebido, sino que ahora ni siquiera tiene la indemnización como para cubrir a su familia el tiempo que va a estar sin trabajo y sin dinero. Además, siendo un viejo y alcohólico, nadie absolutamente le iba a dar un trabajo bajo ese pretexto. Después de haber compartido unas copas más, lo que hace Rodion es llevar a Mermeladov a su casa. Cuando llega a su casa, va a conocer fundamentalmente a Caterina, su esposa, ¿no es cierto?, madre de sus 2 pequeños hijos. Y va a conocer, ¿no es cierto?, también a su hija Sonia. Sonia es hija de otro compromiso, ¿no es cierto? No es hija de Caterina. Sin embargo, había sido criada pues fundamentalmente por ella y la consideraba una hija. Sin embargo, parece que el llevar a Mermeladov a casa, a su propia casa, iba a originar no solamente un conflicto, sino angustia. Un tipo borracho y alcohólico que llega a su casa después de una semana
y que no lleva nada para alimentarse, lógicamente que en vez de crear soluciones, va a sugerir problemas. Esa realidad Rodión no la puede aceptar, pero se queda mirando fijamente a Sonia, ¿no? Se quedan los dos mirando fijamente porque Sonia no solamente le despierta calidez, sino que le despierta esperanza en un sitio desesperanzador. Pero bueno, simplemente ese día Rodión y Sonia se observan, se miran y luego se despiden, fundamentalmente porque Rodión ya había tomado la decisión. ¿Cuál era la decisión? Matar a la vieja usurera. Y todo lo planeó. Ese día iba a buscar el pretexto de entrar a la casa de Aliona Ivanovna. En otras oportunidades, Rodión había observado que Aliona tenía un cofrecito en donde ésta guardaba no solamente las alhajas que muchas personas le daban como prenda, ¿no? A intercambio por el dinero, sino que también dentro de ese cofre guardaba dinero, ¿no es cierto? Rodión no lo hacía fundamentalmente, o Rodión no quería matar a Aliona fundamentalmente para robarle dinero. Lo que quería Rodión hacer era librar de esa lacra a la sociedad. Entonces, aquel día de San Petersburgo, entrada la tarde, Rodión decide llevar sus últimos 3 libros a empeñar. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿no era que Dunia, ¿no es cierto?, estaba enviándole plata a Rodión? En algún momento determinado Dunia ya no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque más le preocupaba a su madre, que estaba enferma y estaba casi senil. Entonces Rodión tuvo que, de alguna u otra manera, solucionar sus problemas como mejor podía. Rodión planea esa misma tarde ir a la casa de Aliona Ivanovna con el pretexto de fundamentalmente empeñar sus 3 libros, 3 únicos libros que le quedaban, ¿no? Sin embargo, Rodión Romanovich también había planeado que sea por la tarde, ya que por la tarde el conserje de esa pequeña buhardilla donde vivía, ¿no es cierto?, y donde pagaba solamente un zloty, no, dejaba sus labores por la tarde. Entonces, antes que el conserje se vaya, lo que hace Rodión es tomar un hacha que tenía el conserje en el almacén donde él guardaba sus cosas y se la va a meter, ¿no es cierto?, en el sobre todo que solía usar. San Petersburgo en invierno no solamente es un clima, digamos, nostálgico, o si se quiere llamar crítico, o de pobreza, sino también de mucho frío. Rodión se mete el hacha, ¿no es cierto?, en el sobre todo y lleva los 3 libros en la mano. Va a tocar la puerta, ¿no es cierto?, y nadie le va a abrir. Va a tocar por segunda vez la puerta y detrás de la puerta se oye que alguien pregunta, ¿quién es el que llama? Rodión contesta, soy yo, Aliona, vengo a ofrecerle mis 3 últimos libros, a ver si puedo obtener algún dinero con ellos. Aliona, como toda vieja desconfiada, no abre completamente la puerta, sino que abre, ¿no es cierto?, por una rendija, ¿no es cierto?, para observar quién era en realidad, y como ve a Rodión, ¿no es cierto?, le dice, ¿qué es lo que tienes? Entonces Rodión, por la rendija de la puerta, le pasa sus libros. Entonces, Aliona se da cuenta que son libros de buena calidad, que a Rodión le habían costado algo de 10 zlotys, ella simplemente le quiere dar 3, uno por cada libro empeñado. El objetivo de Rodión fundamentalmente no era vender los libros, él quería vengar, quería matar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir fundamentalmente que Rodión va a aceptar ese intercambio monetario, pero Aliona va a cometer un error. Aliona va a decidir abrir la puerta y que Rodión pase, mientras que ella entraba a la habitación a sacar el dinero. En ese trance, Rodión, ¿no es cierto?, ingresa intempestivamente y mientras Aliona estaba en su habitación buscando
digamos, el dinero que le iba a dar de ese cofre que él ya sabía que tenía, va a sacar el hacha y se la va a asestar en la cabeza. De un solo hachazo, la vieja usurera cae al piso y no conforme con eso, para asegurarla, le da otro hachazo más en la cabeza. Rodión empieza a recoger las joyas que se habían desparramado, ¿no es cierto?, por el piso después del impacto con el hachazo, y empieza a guardarse las joyas del dinero, pero comete un segundo error. ¿Cuál es el segundo error? El primero es entrar intempestivamente. El segundo error es no cerrar la puerta. Y lamentablemente en este momento, tras querer salir por la puerta, va a darse cuenta que quien ha visto todo este proceso del asesinato es la hermana de Aliona. Ella va a ser Lisabeta, ¿no es cierto? Lisabeta era la hermana de Aliona, una joven que trabajaba, ¿no es cierto?, de enfermera en el pueblo de San Petersburgo. Entonces, como no debían quedar testigos, Rodión también va a matar a Lisabeta. Y no solamente eso, sino que va a huir porque justo en ese instante tocan la puerta, ¿no es cierto? Y como Rodión no quería levantar sospechas, huye por la ventana de la casa conjunta, ¿no es cierto?, de la casa de junto de la vivienda de Aliona y escapa. Ese mismo día, ¿no es cierto?, Rodión Romanovich decide ocultar las joyas en un río de San Petersburgo, ¿no es cierto?, decide ocultar las joyas por allí y regresa a su guardilla cansado. Se siente bien porque mató a esa persona que él pensaba que era una lacra social, pero también se sentía mal porque mató a un inocente, mató a Lisabeta, ¿no es cierto? Fundamentalmente, después de la muerte de Aliona, surgieron las investigaciones, ¿no es cierto? Quien era el encargado de realizar esas investigaciones va a ser el detective Porfirio Petrovich, ¿no es cierto? Este va a investigar hasta lo más mínimo, qué es lo que ocurrió en la vivienda de Aliona Ivanovna, porque su hermana también había muerto, quiénes eran los que estaban trabajando ese día, porque justo ese día habían personas que estaban trabajando en el tapizado del edificio donde vivía Aliona, ¿no es cierto? Entonces empezó a investigar y no encontró ninguna respuesta ante todo esto. ¿Qué va a pasar? La historia de Mermeladov y Rodión Raskolnikov van a volver a juntarse. ¿Cuándo se juntan esas dos historias? Cuando Mermeladov es atropellado por fin por un tranvía y la familia de Caterina y de Sonia queda desamparada. Rodión decide ayudar a Sonia, es más, se aferra a la esperanza de que Sonia de alguna u otra manera le corresponda en su amor, de hecho le va a corresponder, pero esa correspondencia va a tener un precio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio? Como su padre, Mermeladov, ya había muerto, Caterina va a obligar a Sonia a prostituirse, ¿no es cierto? Sonia no va, digamos, a tomar otra decisión que es acatar esa responsabilidad. Alguien tenía fundamentalmente que mantener a esa familia. Además, Sonia era una jovencita de buena apariencia y en ese tiempo el prostituirse en San Petersburgo era tan común como ir a comprar pues una pieza de pan, ¿no? En ese trance, Rodión, viendo que su hermana estaba cada vez más histérica y estaba más triste, producto de esta relación con Pedro Petrovich, y su madre ya entrando a los ritmos de senilidad, decide aferrarse a la compañía de Sonia. Sonia no solamente extrañaba a su padre, ¿no?, que en sus tiempos antes de ser alcohólico había sido un padre amoroso y bastante pendiente de ella, sino que extrañaba a Sonia a una única amiga que ella tenía y que fundamentalmente hace tiempo no veía porque esta amiga había sido asesinada intempestivamente, ¿no es cierto? Sonia le cuenta a Rodión que esta amiga era no solamente una muy buena amiga a la cual podía confesarle todo, sino que además ayudaba a los hospitales brindando medicina
y fundamentalmente atendiendo gratis a ciertos pacientes que venían pues de este conflicto bélico, ¿no? De esta mecha salida. Sonia le dice que esta amiga que ha sido asesinada y que ojalá que el asesino se pudra en la cárcel va a ser Lisabieta. Cuando Rodión escucha el nombre de Lisabieta, ¿no es cierto?, le entra una angustia y una vergüenza tremenda. Días después, Rodión no podía dormir por la culpa, ¿no es cierto? Rodión se había entrevistado un par de veces con Porfirio Petrovich, ¿no es cierto? Y nunca Petrovich le había logrado sacar absolutamente ninguna confesión. Razumihin va a buscar a Rodión a su guardilla. Lamentablemente va a encontrar a Rodión, ¿no es cierto?, acostado con mucha fiebre, ¿no? Después de ello, Rodión, ¿no es cierto?, va a recuperarse, va a reponerse y decide contarle todo absolutamente a Sonia. Sonia no solamente se siente triste y decepcionada por lo que le cuenta Rodión, sino que le aconseja que se entregue a las autoridades. Y eso es lo que va a hacer Rodión. Rodión se va a entregar a las autoridades y su castigo va a ser cumplir 10 años de trabajos forzados en Siberia. Y Sonia, como buena compañera, va a acompañar a su amado. Razumihin finalmente va a terminar relacionándose con Dunia y va a terminar casándose. Pulqueria, madre de Rodión, va a fallecer producto de estas heridas. Y Pedro Petrovich y Arcadio, ¿no es cierto?, van a terminar saliendo de la escena novelesca. Esa es la historia de Crimen y Castigo de Rodión Romanovich Raskolnikov. ¿Cuál fue el crimen que cometió Rodión Romanovich? La muerte de León Ivanovna. ¿Y cuál fue su castigo? El haber matado a una inocente, a Lisabieta. ¿Correcto? Esa es la idea fundamental de la obra de Rodión Romanovich Raskolnikov. ¿No es cierto? Perdón. Esa es la verdadera historia de Crimen y Castigo de Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Y como personaje principal, Rodión Romanovich Raskolnikov. Ojo, que esto es muy importante. Hay otra vertiente importante del realismo. Esa vertiente que analiza los conceptos científicos, ¿no es cierto?, y reales y concretos del realismo, se va a llamar el naturalismo. ¿Correcto? Es la última etapa del realismo, posee una narración cruda y vulgar, y tiene como autor principal a Émile Zola con su obra Nana. ¿Correcto? Listo, muchachos, eso era lo que teníamos que explicar dentro del proceso teórico del realismo europeo. Yo espero que se haya entendido. Ahora sí vamos a responder las preguntitas de literatura. Acá algunos episodios que de repente por allí te pueden servir. Así que vamos a ver por acá. Vamos a contestar. Al menos ya sabes que vamos a contestar las 6 preguntitas de aquí. Y si puedo, mejor contestamos todos, ¿ya? Mejor contestamos todos. Vamos a ver. Dice, el realismo europeo surgió en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX y se caracterizó principalmente por su tendencia a la ¿qué? A la objetividad, es decir, por destacar dentro de sus obras la descripción detallada del contexto histórico, el ambiente social y las acciones de los personajes. Ya, entonces, el realismo europeo surgió en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Y se caracterizó por su tendencia a la reflexión, es decir, por destacar dentro de sus obras la profundidad psicológica del contexto histórico, no. La observación y la interpretación subjetiva, no. La crítica, no. La objetividad y la descripción detallada. Alternativa D. El positivismo, ya sabemos que fue de Augusto Comte, fue la base ideológica del movimiento realista, y esto influyó con el uso de técnicas científicas dentro de las obras literarias. Por ello, se desarrolló diversos tipos de novelas con esa tendencia. Establezca la relación correcta entre autor y tipo de novela. A ver, psicológica Stendhal, 1C, psicológica Stendhal. A ver, Honoré de Balzac, me parece que la novela de Honorato de Balzac
es una novela sociológica. Y me parece que León Tolstoy, la novela es histórica, ¿no es cierto? Dentro de estos procesos podemos citar a esos tres representantes, ¿correcto? Entonces, la respuesta correcta sería 1C, Stendhal, novela psicológica, ¿no es cierto? 1C, Honorato de Balzac, Rojo y Negro es el nombre de Balzac, ¿no? Novela sociológica, 2A, y novela histórica con Guerra y Paz de León Tolstoy, novela histórica, está, alternativa A. ¿Correcto? Ahí está. Sobre el autor ruso, Fedor Dostoyevski señala la secuencia correcta de verdad o falsedad. Es considerado como el máximo profesional de la novela psicológica verdadero. Incluye elementos autobiográficos para darle voz a la posibilidad del relato verdadero. Dice por acá, muestra una preocupación por temas morales y religiosos, no tanto así falso. Dice, presenta personajes atormentados, usa el diálogo y el suspenso, personajes atormentados, ¿no? Bueno, realiza una exaltación a la clase burguesa de su época, no. A la clase burguesa, no. A la clase proletaria, ¿no? Entonces, a ver, miremos. Verdadero, incluye elementos autobiográficos para darle más verosimilitud. No creo que sea para darle más verosimilitud. Falso. Muestra preocupación por temas morales, verdadero. Presenta personajes atormentados, eso también es verdadero. O sea que acá sería, mira, es considerado el máximo representante de la novela psicológica. Eso definitivamente es verdadero. Verdadero, falso. Muestra preocupación por temas morales y religiosos, falso. Verdadero, falso, verdadero. Presenta personajes atormentados que usa el diálogo, verdadero. O sea que esto es así. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ah, no, pero este último es falso. Realiza una exaltación de la clase burguesa. No, la respuesta correcta es la B. ¿Correcto? Ahí es. ¿Ya? ¿Es considerado? Sí. ¿Incluye elementos autobiográficos? Falso. Muestra verdadero. Presenta personajes atormentados? Falso. Realiza una exaltación? Falso. Listo. El golpe había pegado en lo alto del cráneo debido a su escasa estatura. Lanzó un grito pero muy débil y se desplomó de golpe, aunque todavía tuvo tiempo de levantar ambas manos hacia la cabeza. En una de ellas tenía aún agarrada la prenda. Entonces Raskolnikov golpeó una vez más y otra, siempre con la pala del hacha, siempre en el alto del cráneo. Brotó la sangre, como de un vaso volcado, y el cuerpo cayó de espalda. Él retrocedió, dejó que cayera del todo y enseguida se inclinó sobre su cara. Ya estaba muerta. Tenía los ojos abultados, como si fueran a salírsele de las órbitas, y la frente y todo el rostro arrugados y contraídos por una nueva convulsión. A partir del fragmento anterior, señala la alternativa incorrecta con respecto a la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevski. A ver, ¿se describe detalladamente el secreto de la lengua Ivanovna? Sí. Me piden que señale la alternativa incorrecta, ¿no? Sí. Hay un narrador omnisciente en un tiempo lineal o secuencial verdadero, sí. La prenda era un objeto de madera que Raskolnikov había envuelto. La prenda era un objeto de madera, golpeó una vez más y ya está. Él retrocedió, no, acá dice, se desplomó de golpe, aunque todavía tuvo tiempo de levantar ambas manos. En una de ellas tenía aún agarrada la prenda. La prenda, entre comillas, la prenda quiere decir ese artículo, ¿no? La prenda era un objeto de madera que Raskolnikov había envuelto. El tema central es la venganza del estudiante Rodion Raskolnikov. No, no es la venganza. Para nada es la venganza. Es fundamentalmente el tema de socavar o sobrevenir, en todo caso, las leyes para hacer el bien a los demás, ¿no? Toda la historia puede resumirse de esta manera. Un día me formulé esta pregunta. Si Napoleón se hubiese encontrado en mi lugar y no hubiera contado al principio de su carrera con Tolón, Egipto o el paso del Monte Blanco, si en lugar de estas cosas monumentales se hubiera encontrado con una vieja ridícula y malvada,
una usurera a la que hubiese tenido que matar para robar el dinero que guardaba en su cofre. Con miras a su carrera, ¿me entiendes? ¿Qué habría sucedido? Llegué a la convicción de que no habría vacilado en eliminarla si no había otro recurso. Hubiera sentido, hubiera sentido vergüenza ante ese acto nada grandioso y sí demasiado criminal. Esta cuestión me hizo devanar los sesos mucho tiempo, tanto que me avergoncé infinitamente. Cuando me vi obligado a reconocer que no habría tenido el menor escrúpulo en hacerlo y que ni aún hubiera pasado por su imaginación el pensamiento de que ese acto carecía de grandiosidad. Sobre el párrafo anterior de la novela crítica se puede decir que Raskolnikov acuña personajes históricos para desprestigiar sus actos, no. Exalta la nimia lucha entre el hombre y sus pensamientos, no, la nimia lucha no. Emplea una argumentación cristiana en torno a su proeza, no. Busca justificar el móvil de su crimen a partir de una teoría, claro, ¿no? La D. Y la 6 finalmente dice, ¿no? Yo necesitaba saber entonces, y saberlo cuanto antes, si yo era también un piojo, como todos, o un hombre. La teoría del superhombre, ¿no? Un piojo como todos o un hombre. El hombre normal o el hombre que va mucho más allá de la ley para buscar un beneficio global o social. ¿Estaba facultado para transgredir la ley o no lo estaba? ¿Me atrevería a traspasar los límites y aprender o no? ¿Era yo una criatura que tiembla o tenía derecho? El fragmento citado pertenece a Crimen y Castigo de Fedor Prieto. En el Raskolnikov se confiesa a Sonia y en su confesión devela un aspecto característico de su personalidad, que es que la creencia en su superioridad sobre la ley moral, el conflicto interno de carácter psicológico y religioso, la profunda solidaridad del sufrimiento o la falta de conciencia de culpabilidad y justicia. No, el conflicto interno, alternativamente. ¿Es correcto hacerlo o no? Dice esto, ¿no? Fundamentalmente se queda reflexionando sobre ello. Ya sabes que esta práctica domiciliaria me parece que puedes hacerla. Ya vas marcando las alternativas, no te preocupes que esto lo vamos a desarrollar. Y finalmente por acá ya sabes que el razonamiento verbal también te toca desarrollar, por caso. No te olvides, ya, no te vayas a olvidar. La vez pasada ya te había dictado las claves, ¿cierto? Y ya habíamos entrado a la parte de las preguntas por interés. Y ya te había dictado las claves, ¿no? Ahora, ¿no es cierto? Ya sabes que lo siguiente son las preguntas, me parece, por extrapolación. Y ya sabes que tienes que marcar esto, porque eso también te voy a tomar en el examen. Así que en algún momento, seguramente, ¿no? Y es muy probable que en el repaso o en la retroalimentación hagamos estos ejercicios. ¿Por otro, chicos? Bueno, listo, muchachos. Te dejo entonces por el día de hoy. Ya sabes que después de este video te voy a colocar una ficha para que puedas desarrollar más preguntas. ¿Correcto? Ya nos vemos entonces la próxima semana en otra edición más del curso de literatura y razonamiento verbal. Chao, chao, cuídate y que tengas un buen día.